Saludos y muy buenas noches. Es 26 de febrero, son las 10 menos cuarto de la noche y tenemos en este cara a cara a una persona a la que tengo especial interés en entrevistarla porque compartimos un periodo como compañeras y ahora se sitúa pues, junto a mi izquierda como delegada de Cultura, Deporte y Juventud y como teniente de alcalde número 3 por el Ayuntamiento de Sevilla. Estamos hablando de María del Mar Sánchez Estrella. Muy buenas noches, María del Mar. Muy buenas noches, Elizabeth. De verdad que me da mucha alegría tenerte, te tuteo si no te importa. Hombre, por favor. Tenerte aquí sentada porque, Claro. bueno, eso, pues eres una compañera de los medios de comunicación. A todos, yo no lo sé si ustedes lo saben, ustedes que están en su casa, que, bueno, pues que la delegada de Cultura era la mejor documentalista que se habla todavía 7 años después por los pasillos de Canal Sur Radio, trabajadora incansable donde las hubiera. Si hacía falta un sonido de la fonoteca de Canal Sur Radio, ahí estaba María del Mar para buscarlo donde estuviera y donde las hubiera. Y todavía, lo que le estamos diciendo, 7 años después, se le echa en falta. María del Mar, ¿cómo se consigue de la noche a la mañana cambiar la vida y decir, ¿no? Cuando nos ponemos a hacer el perfil tuyo, de momento pensamos, la vida es lo que te sucede mientras que tú estás ideando que te vaya aconteciendo otra cosa. ¿Cómo das ese salto de documentalista de Canal Sur a mundo de la política? Pues bueno, en primer lugar, en darte las gracias, ¿no?, por ese cariñoso recuerdo que has hecho del tiempo que estuvimos juntos, efectivamente. Y bueno, la nostalgia yo creo que también te lleva ese romanticismo de que, bueno, la echamos de menos, lleva mucho tiempo. Yo agradezco ese comentario y decir también que fue unos 10 años de mi vida también maravillosos allí trabajando en la radio con unos compañeros magníficos que tuve. Y como tú dices, un buen día yo conocía personalmente al alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, y bueno, salíamos a cenar y tal. Tú sabes que siempre, bueno, la política es algo que nos impregna a todos en la vida, ¿no? Y a todos nos preocupa y a todos nos interesa en mayor o menor grado. Y él un buen día pues me llamó y me dijo que bueno, que había pensado que me había observado cuando hablábamos entre amigos, evidentemente, de política, y que pensaba que yo podía ir con él en la lista. Me dijo, tú piénsatelo. Fueron en las navidades del 2006 al 2007, me acuerdo perfectamente. Piénsatelo y tal, pero yo quiero que tú vengas conmigo y que me acompañes. Y yo, Juan Ignacio, como tú dices, pero si yo en Navidad yo no, que anda ya, que no, que sí, que yo, acuérdate de lo que te estoy diciendo y piénsatelo. Y efectivamente, cuando llegó el momento de elaborar la lista, pues me llamó. Y bueno, yo lo pensé, lo hablé en casa, lógicamente. Es muy poco tiempo, porque tampoco te da mucho tiempo para que te lo pienses. También eso yo creo que es algo que te invita a hacerlo, ¿no? Sí. Y entonces pues digo, mira, efectivamente a todos nos interesa la política, en este caso la política local, tu ciudad, pensar qué puedes aportar, qué puedes hacer, cómo la puedes mejorar. Y bueno, y a mí me estaban dando una oportunidad de oro. Me estaban diciendo, ven conmigo y ayúdame o aporta lo que tú creas que puedas hacer, ¿no? Y entonces pensé, como diga que no, ya no tendré ocasión en mi vida de seguir hablando de política o quejarme de la política cuando me han dado esa oportunidad. Y entonces en ese sentido, pues desde casa también me animaron y me dijeron, a ti te apetece, tú quieres hacerlo, pues vete, ya estaremos los demás para ayudarte. Estupendo. Pues mira, nosotros, como estábamos diciendo, hemos estado elaborando el perfil de María del Mar Sánchez Estrella. Nuestra compañera Chantal de la Cruz ha hecho este recorrido por su vida que le invitamos a ver para que conozcan quién es la persona que está detrás del personaje político. Con la madurez que se obtiene con casi medio siglo de vida y una larga trayectoria profesional, la vida continúa dando sorpresas. Sevillana, 1964, licenciada en Geografía e Historia y especializada en Historia del Arte, María del Mar Sánchez Estrella cuenta con un amplio currículum donde le respalda un máster en Información y Comunicación y varios cursos, entre ellos el título de Experto en Organización y Gestión de la Información Documental por la Universidad Jaime I de Castellón, lo que le ha llevado a trabajar una larga temporada como documentalista en Canal Sur Televisión. En 2007, tras una cena amena y distendida por nuestra ciudad con unos amigos, conoce a Juan Ignacio Zoido, quien ve en ella el perfil idóneo para defender y ensalzar algunos aspectos de Sevilla. En poco tiempo, Mar entra en las listas del Partido Popular y contra todo pronóstico se hace con el escaño número 15 entre los populares del gobierno local. Desde 2011, María del Mar es la teniente de alcalde número 3 del Ayuntamiento y trabaja cada día para mejorar la cultura, el deporte, la educación y la juventud en nuestra ciudad.
Con claroscuros en su gestión propios de cualquier cargo político, se les recriminan los recortes inherentes a la crisis económica. Entre sus logros se encuentran la exposición Las Santas de Zurbarán o la Maratón de Sevilla, que por cierto el pasado domingo batió récord de afluencia con 9.000 participantes. Es amante de la historia, el arte, la literatura, el cine y la música clásica, pero por encima de todo están sus hijos, los que hacen que se le llene la boca al hablar de ellos. La banda sonora de sus días es La vida es bella, y sin triunfalismos pero con optimismo, Mar es amiga de sus amigos y buena compañera trabajando. De hecho, así habla de ella un compañero de profesión. María del Mar Sánchez Estrella es una señora que, teniendo su vida muy cómodamente resuelta y siendo licenciada en Historia y al mismo tiempo funcionaria o empleada de Canal Sur, decidió dar un paso en la vida. Perdió su intimidad y perdió comodidad y calidad de vida, pero le está dando unos años importantes a los sevillanos desde el mundo de la cultura, del deporte y de la juventud. Por tanto, yo le quiero agradecer a María del Mar Sánchez Estrella su preparación, su vocación y dedicación hacia los sevillanos, pero sobre todo su compromiso para que cada día Sevilla sea, culturalmente hablando y desde el punto de vista deportivo, cada día mucho más competitivo y cada día mucho más fuerte y referencia a nivel internacional. Me atrevería a decir, María del Mar Sánchez Estrella es insustituible en el gobierno de la ciudad. Bueno, pues esas son las palabras que quedan para ti. Sí. ¿Cómo te sientes cuando escuchas al alcalde de Sevilla diciendo eso? Porque además de verdad estaba hablando con cariño hacia ti. Pues muy halagada, lógicamente, porque la verdad que si hay alguien que tiene que estar agradecida en este caso era yo, porque efectivamente nos conocíamos como amigos y me dio una oportunidad. Yo no era afiliada del partido y bueno, él apostó por mí, realmente creyó en mí y me dio esta oportunidad, así que ya te digo, el agradecimiento es mío hacia él, esa apuesta que hizo y bueno, al cabo de 6 años, 7 ya casi, que él sienta que no le he fallado y que tengo algo que aportar a la ciudad, pues se le agradezco doblemente. María del Mar, tras 4 años en Cultura pasas a ser el número 3 del Ayuntamiento de Sevilla. ¿Eso cómo se digiere? Porque ha sido una escalada importante. Sí, pues sí, yo creo que fue ese primer refrendo que él hizo hacia mí, ¿no? Efectivamente, de número 15, a decir, venga, quiero que estés arriba conmigo, porque creo que es muy importante el área que te quiero encomendar, que fue esta de cultura, deporte, educación y juventud, ¿no? Y lo quiero señalar poniéndote ahí. Y bueno, yo le volví a preguntar, ¿tú estás seguro que tú? Y me dijo, no tengo ninguna duda de que lo vas a hacer estupendamente. Así que, nada, me puso la número 3 y también quiero agradecer que todas las decisiones del alcalde en ese sentido, que tú sabes que hay veces que se habla, que si ir a un puesto u otro tal puede crear algún tipo de confrontación o celos entre los compañeros, para nada. Siempre todos los compañeros que trabajamos con Juan Ignacio y gozamos de su confianza, entre nosotros nos apoyamos, nos ayudamos. A los nuevos, como en mi caso, cuando yo llegué, siempre nos arropan un poco, entre comillas, un poco más, ¿no? De los que tienen ya más conocimiento del mundo de la política. Así que también agradecerles a ellos, que al revés me felicitaron todos. Y muy bien. Ese run de pasillo de los celillos entre compañeros, como por ejemplo con Gregorio Serrano, son tonterías de pasillo. No, para nada. Es que de hecho además turismo y cultura se tienen que dar la mano, porque si no, ¿de qué estamos trabajamos hablando? Efectivamente mano a mano. He visto unas imágenes que habéis puesto, que efectivamente de una reunión que se hizo del foro de turismo, en el cual me invitaron para hablar del turismo cultural, puesto que en Sevilla yo creo que la faceta cultural es importantísima a la hora de que vengan a visitarnos la gente que viene de fuera de nuestra ciudad y fuera de nuestras fronteras, ¿no? María del Mar, una de las cosas que se ha destacado siempre en estos años de gestión es que te ha tocado una época muy complicada para gestionar la cultura. Estamos hablando de los pasillos y siempre se escuchaba ese eco de fondo de cuidado cuando llegue el PP con los recortes, ¿no? Sin embargo, en alguna otra declaración en medios de comunicación sí que se te ha escuchado, el Partido Popular puede gestionar la cultura, y es verdad que ha habido recortes, pero también es verdad que los ha habido en otros ámbitos y que nada está exenta de los recortes económicos de la crisis. ¿Cómo te sientes tú personalmente? Porque sé que además eres una persona muy crítica con tus gestiones, en cómo has sabido gestionar esa capacidad de recortar y actuar. Bien, pues mira, te voy a explicar.
Los recortes en cultura, efectivamente, que se tuvieron el primer año de la elaboración del presupuesto en el año 2012, no eran tanto por la necesidad de recortar el presupuesto general del ayuntamiento por la deuda que arrastraba, sino que además es que el ICAS en concreto arrastraba una deuda de 1.700.000 euros, sobre un presupuesto que estamos hablando de unos 8 millones, ¿no? O sea, 1,7 millones de deuda en un presupuesto muy amplio a lo mejor no es tan importante, pero en un presupuesto de 8 es mucho dinero, es más de un 20%, si no fallan los cálculos. Sí, más o menos estamos haciendo esa cuenta. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú llegas y dicen esto no puede seguir estando así, esto hay que equilibrarlo, no te puedes gastar más de lo que ingresa. Pues eso fue lo que ocurrió el primer año, tuvimos que acometer esa reorganización del presupuesto para, sin intentar abandonar ningún proyecto, reducir un poco las partidas, ¿vale? ¿Qué hicimos también? Pusimos a todo el personal del ayuntamiento a trabajar para que lo que disminuíamos económicamente hablando se compensara ayudando en publicidad o ayudando con nuestro personal, la unidad de producción, me refiero sin ir más lejos, que era una unidad que no funcionaba prácticamente cuando yo llegué y que sin embargo nos ha ayudado a montar exposiciones, a montar escenarios, a preparar para actuaciones musicales, etcétera, etcétera, escénicas también, y eso ha supuesto también el que no tuviéramos que contratar por fuera, lo cual permitía un ahorro, efectivamente, y el poder seguir estando ahí, ¿no? Bien, pues al cabo de esos 2 años que llevamos ya de estos 2 presupuestos, el del 12 y el del 13, en este presupuesto del 2014 ya hemos conseguido tener el presupuesto equilibrado y ya tenemos un presupuesto en el que el ingreso y el gasto está perfectamente estudiado. Con ello que hemos conseguido aumentar prácticamente todas las partidas presupuestarias de cultura, que es donde sufrimos más recortes por esto que te he comentado. Se han subido las ayudas y subvenciones a programas privados que colaboran con el ayuntamiento, hemos conseguido aumentar también la partida del Festival de Cine, la partida del Festival de Música Antigua, la partida de la Bienal de Flamenco, seguimos acompañando a la Feria del Libro, a la Feria del Libro Antiguo, al Festival de Teatro, me falta alguno por ahí, que hay tanto por hacer en cultura. Bueno, pues todos ellos, a la subvención que le damos también a la Academia de Bellas Artes, a la Academia de Buenas Letras, todas esas partidas hemos conseguido aumentarlas y por supuesto también hemos conseguido aumentar esas partidas en los festivales propios. Por lo tanto, creo que a pesar de que ha sido difícil, porque no es agradable decirle a nadie te tengo que bajar el presupuesto, no te puedo dar tanto, te tengo que quitar, pero bueno, después de pasar ese mal rato que ha durado esos 2 años, por decirlo de alguna manera, ya ahora podemos decir que está equilibrado y que se empieza a respirar. Exactamente, se empieza a respirar. Estabas hablando de flamenco, delegada. Esta mañana desayunábamos todos con una noticia que nos ha dejado, bueno, pues a todos de piedra. El genio que sobrevivió al aguardiente y al azafrán, como decía Manolo Borque, en una crónica de verdad que les invito a leer en el correo web, está ahora mismo publicada porque es magistral. Nos dejaba con 66 años de edad. Estamos viendo a Paco de Lucía. Vamos a ver una pequeña pieza informativa y hablamos del flamenco, que tan importante es para nosotros. Claro. Se apaga la guitarra de Paco de Lucía. El músico español ha fallecido a los 66 años, según el Ayuntamiento de Algeciras, localidad en la que nació el 21 de diciembre de 1947. Otras fuentes apuntan a la causa, un infarto mientras jugaba con sus hijos en una playa de Cancún, México. Emblema junto con Camarón de la Isla de la Renovación y Difusión Mundial del Flamenco, Francisco Sánchez Gómez, su verdadero nombre, inyectó al flamenco de ritmos como el jazz, la bossa nova e incluso la música clásica. Con 12 años formó el dúo Los Chiquitos de Algeciras con su hermano Pepe, grupo con el que grabó su primer álbum. A mediados de los 60 editó sus primeros discos en solitario. Su consagración llegaría en los 70 y su primera grabación en directo, Paco en vivo desde el Teatro Real, se convertiría en su primer LP de oro. Entre sus numerosos reconocimientos se cuentan el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, un Grammy Latino al Mejor Álbum Flamenco, el Premio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco y el doctorado honoris causa por el Berklee College de Boston. El guitarrista estaba afincado en Toledo y pasaba temporadas en la localidad mexicana de Cancún, donde practicaba la pesca submarina. Fruto de su primer matrimonio con Casilda Varela en Ámsterdam, tuvo 3 hijos: Casilda, Lucía y Francisco.
Estábamos hablando de las sorpresas que te puede dar la vida, que de momento estamos aquí y de momento dices, hay algo que va y te mete un revés. Tenemos también la madre de nuestra compañera María Patiño, que también está ahora mismo de luto en el tanatorio. Desde aquí le damos también nuestro más sentido pésame, porque era pues, compañera nuestra y conocida por muchos de ustedes. Y también una señora que estaba bien y dices tú, que la vida se acaba, María del Mar. Sí. Cuando tienes estas reflexiones, ¿en quién piensas? Imagino que en tus hijos también, ¿no? Sí, claro. En lo que dejas aquí, en todo lo que podrías haber hecho, en la palabra que no dijiste a tiempo, en el abrazo que no diste por una tontería. Piensas en todo eso, ¿no? Que en realidad, como tú dices, en cualquier momento nos podemos ir y sin embargo siempre pensamos que mañana lo haré, mañana lo solucionaré, mañana se lo contaré, mañana y el mañana a lo mejor no llega, no llega, por lo tanto hay que vivir la vida día a día e intentar hacer siempre lo mejor. ¿Te ha dado alguna vez en la vida un revés así que te ha colocado? Que has dicho, me hacía falta esto para recolocarme un poco. Pues yo creo que la vida ha sido en general muy generosa conmigo, no puedo decir otra cosa. Sí es cierto que, bueno, han fallecido familiares míos cercanos, abuelos, tíos y tal, pero mi padre, que murió hace ya casi 12 años, más 13 en el 2001, sí fue un palo muy importante, primero por lo inesperado, ¿no? Él, bueno, había estado malo, había superado una operación, una enfermedad, y cuando ya parecía que salía hacia arriba y que todo iba bien, bueno, pues tuvo una neumonía y esa noche hizo una muerte súbita y ya no lo volvimos a ver. Y eso es complicado de asimilar, ¿no? Cuando tú dices, bueno, tu padre, que es un poco tu referente, además era un hombre vitalista al 100%, nos animaba a todos, nos llevaba a todos por delante, pues como tú dices, bueno, se acabó, ¿no? De pronto, pues me acuerdo que un amigo de mi marido, que su jefe y un médico entrañable, cardiólogo, me decía, pues yo decía, bueno, ¿cómo se puede apagar la vida de repente, no? Si no estaba grave, estaba bien, eso muerte súbita como es. Me decía, no le des más vuelta, tu padre no ha sufrido, porque eso es como si de pronto se va la luz y todo está oscuro, todo se apaga y ya está, no. Él no ha sufrido nada en ese sentido, se ha ido y ya está. Y quien sufre son los que se quedan que aquí y dices, y ahora cómo tengo que remontar los que nos quedamos esto. porque no te lo esperas, ¿no? Hay veces que también ver sufrir a un familiar tampoco es agradable y verle esa agonía hasta que fallece, creo que no es bueno, ¿no? O sea, para el que se va es mucho mejor ese tipo de muerte, ¿no? Tan de repente como la de Paco de Lucía, que nadie se esperaba, ¿no? Y para los que se quedan, dice, por lo menos como me hubiera dejado el tiempo de despedirme. Esa cosa, efectivamente, de lo que te contaba antes, lo que no le dije, lo que no le abracé lo suficiente, lo que no estuve a su lado. Estamos hablando del perfil de la política, pero detrás de ella pues estábamos comentando también, y nos lo comentaba así nuestra compañera Chantal de la Cruz, que hay una mujer que se le llena la boca hablando siempre de sus hijos, de su hija que está estudiando medicina y de su hijo adolescente. Es importante tener esas referencias porque dentro de tus competencias está en la educación. La importancia, es verdad que la Junta de Andalucía es la que aquí tiene todas las competencias, pero la lucha contra el absentismo escolar, estar pendiente de verdad de que la educación es la primera y principal herramienta que tenemos para construir una sociedad en democracia, en igualdad, de condiciones. ¿Qué te enseñan tus hijos a la hora de analizar cuáles deberían de ser tus competencias, por ejemplo, en eso, en educación? Lo tienes como referente, de esa sensación de decir, yo miro a mis hijos y me gustaría que todos los niños, todos los adolescentes, todos los chavales que hay en Sevilla tuvieran al menos una referencia por ahí. Sí, pues mira, los hijos te ponen al día efectivamente de lo que pasa en la calle, que tú hay veces que crees que los tienen más protegidos o que piensan como tú, porque tú al educarlos intentas un poco inculcarles esos valores, ¿no? Y bueno, y ellos te abren la mente y te dicen, sí, mamá, lo que tú nos cuentas, lo que tú nos intentas inculcar, y papá está muy bien, pero también hay otras opiniones, hay otra forma de ver la vida, hay otra realidad. Y eso te hace a ti tener también los pies en la tierra, ¿no? A la hora de educarlos, ¿no? Yo lo que le intento inculcar a ellos, y creo que es fundamental, como tú dices, es que la formación y la educación es importantísima en la vida de cualquier persona y, como te he dicho, puntal básico a la hora de que esta sociedad crezca y crezca de verdad. Una persona cuanto más conocimientos tiene, cuanto más formada está, más libre es, más crítica es y más sabe lo que quiere. Y yo eso lo quiero para toda la población, no solamente de nuestra ciudad de Sevilla, sino de Andalucía y de todo nuestro país. Yo quiero una sociedad que sea consciente, que sea crítica, que sea conocedora, que sepa lo que quiere.
y que tenga esa oportunidad de poderlo alcanzar el día de mañana, ¿no? Eso es lo que yo creo que necesita un país para ser realmente maduro democráticamente y libre, en definitiva. ¿Y eso cómo se casa con políticas que vienen desde el Ministerio de Educación, que plantean recortes o que plantean, yo no lo sé, unas políticas que son a lo mejor excesivamente restrictivas con lo que garantiza el futuro de una sociedad? Yo creo que más que políticas restrictivas del Ministerio de Educación, lo que son es políticas que lo que exigen es esfuerzo, porque la vida yo creo que es esfuerzo. En ese sentido yo creo que ha sido las modificaciones de la nueva ley de educación que se han hecho. No podemos permitir que una sociedad crezca a base de una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. No porque acostumbramos a nuestros jóvenes a que, bueno, al final lo vas a conseguir. No es importante que te esfuerces, más o menos, porque al final lo consigues, no. Desde pequeños sabemos, o debemos saber que nos tenemos que esforzar, porque luego cuando salimos de ese colegio, cuando salimos de esa facultad donde hayamos decidido realizar nuestros estudios, está la vida misma. Y en la vida te exigen, y tú en la vida sabes que es un esfuerzo que tienes que realizar día a día. Preparémoslo desde jóvenes, porque además, si más te esfuerzas, también tendrás más conocimiento y también serás más competitivo y también alcanzarás más tus objetivos laborales más pronto. Esa es un poco la filosofía que se ha querido dar con este cambio de la ley. Aplicar recortes, repito, yo los he tenido que hacer y no son agradables, pero cuando son necesarios lo tienes que afrontar para volver a reordenar esa economía que estaba maltrecha a nivel nacional y luego también a nivel regional y local, y una vez que eso se controla, en poder otra vez y aprender también de las crisis, saber que no debemos de volver a caer en esos errores, que no debemos de volver a gastar por encima de nuestras posibilidades, etcétera, etcétera. Delegada, su perfil dentro del Partido Popular es de una persona muy moderada, y eso yo creo que los tiempos que corren habla muy bien de usted, porque incluso sus detractores políticos dicen se le puede criticar cualquier cosa menos que no sea una currante y una buena gestora. Pero en la calle es verdad que, y vamos a dejar un poco zanjado este asunto, sí, pero en la calle los jóvenes de la índole política que se han entendido que se ha atacado excesivamente la educación. Es verdad que hay que fomentar la cultura del esfuerzo, y eso, por ejemplo, la semana pasada se debatía en esta mesa. Los chavales cuando vienen a pedir trabajo no tienen esa apuesta que a lo mejor se les veía a generaciones de hace 15 o 20 años, o al menos esa era una percepción mía. Pero también es verdad es que, aunque no tengas esfuerzo, si tus padres tienen dinero, tienes más posibilidades de ese esfuerzo repartirlo en 3 años, y si por lo que sea te coge un mal bache y no tienes a nadie que te apoye, automáticamente la vida te ha quitado del camino. Con lo cual, un poco crítico podríamos ser con eso, y simplemente como filosofía personal, delegada, la educación tiene que ser el motor de desarrollo sí o sí. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, por supuesto. Perfecto. Zanjamos ese asunto. Estábamos hablando de Paco de Lucía, Bienal de Flamenco. Este año contamos con Bienal de Flamenco. Estábamos sacando, por ejemplo, hoy publicaba en distintos diarios que Estados Unidos va a estar por bulería porque van a actuar más de 100 artistas hasta el próximo 23 de marzo. ¿Estamos explotando realmente el flamenco? ¿Lo explotamos turísticamente y empresarialmente, o todavía nos queda ahí un filón por arañar? Yo creo que sí, que todavía nos queda trabajo por hacer y nos queda mucho que indagar todavía en el mundo del flamenco. ¿Sabes? Como tú dices, recordando a Paco de Lucía, que fue giraldillo de honor de la Bienal del año 2010 y que, bueno, como tú también hablábamos antes, ya desgraciadamente no lo podremos volver a contar con él, ¿no? Y Bienal vino muchísimas veces, en muchísimas ocasiones. También en la Bienal del año 2010 también estuvo cerrando la Bienal en el Teatro de la Maestranza. Así que nuestro más cariñoso recuerdo hacia ese maravilloso guitarrista que fue Paco de Lucía. Y el flamenco, efectivamente, yo creo que todavía tiene muchísimo recorrido. Es una seña de identidad de Andalucía, lo hemos declarado así en el Estatuto de Autonomía, y tenemos que trabajar porque sea cada vez más conocido a nivel mundial. Porque es un arte que nace y crece aquí, y solamente aquí. Y ese es el orgullo que tenemos que tener todos los andaluces en relación al flamenco. Y por eso debemos de apoyar permanentemente con festivales, apoyando desde la formación a los jóvenes que se están creando exactamente, y a todos esos grandísimos maestros que siguen su camino, que es maravilloso que vayan fuera y ellos proyecten a Andalucía en todas esas giras que ellos hacen, pero también tenerlos con nosotros, tenerlos en nuestros festivales, premiarlos aquí, reconocerlos en vida
y que no tengamos luego que lamentar que en un momento dado se nos van y no hemos sido lo suficientemente generosos y justos con el magnífico trabajo que hacen, con ese arte que llevan, ya sea al toque, al cante o al baile, y que a todos nos hacen la vida también tan feliz. Sevilla, ciudad de ópera, estamos hablando de flamenco, podríamos hablar, es que si te pones a hablar de cultura, de verdad es una de las delegaciones más importantes. Sí, muy bonita. ¿Qué nos hace falta para que seamos también capaces de reconocer en Sevilla una ciudad que, al margen de los tópicos típicos, tenemos legados importantes como la ópera también? Hay un programa dentro de la Delegación de Turismo, además, que efectivamente es uno de los trabajos que hacemos en común en relación con la cultura, que es Sevilla Ciudad de la Ópera. Y Sevilla Ciudad de la Ópera, ¿por qué? No solo porque tengamos un teatro de la maestranza que es de los tercero o cuarto en importancia en nuestro país, sino que porque además es que Sevilla ha sido una ciudad referente a la hora de que los autores se basaran en historias ocurridas en nuestra ciudad para escribir ópera. Carmen, Barbero de Sevilla, Don Giovanni, etcétera, etcétera, etcétera. Se basaron aquí, miraron a Sevilla a la hora de escribir esos libretos, y eso es algo que nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos y contarlo a todo el mundo. Y que el mundo venga a Sevilla también a escuchar ópera en ese magnífico escenario que es el Teatro de la Maestranza, acompañado normalmente por esa magnífica orquesta que es nuestra Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y que eso sea también un motivo más para que vengan a visitarnos a nuestra ciudad. Esa posibilidad delegada de sacar la ópera de recintos tan fantásticos como el Teatro de la Maestranza y llevarlo a ópera va por barrio o va a otros recintos que sean más asequibles y populares, porque tenemos dos problemas: el precio de las entradas y la posibilidad incluso de obtener esas entradas. ¿Eso sería posible? Eso estamos ya haciendo óperas de pequeño formato en el programa Distrito de las Artes, porque es algo que efectivamente se demandaba y se quería hacer. Y hay una idea que yo tengo desde hace mucho tiempo, porque lo vi una noche en Viena, en la ciudad de Viena, y era en un parque una proyección en una pantalla gigante de ópera. Entonces, eso lo llevaba incluso en exactamente, era un proyecto precioso que seguimos intentando trabajar con él, porque esos proyectos que tú ves y tú dices, qué bonito, me encantaría llevarlos a mi ciudad, y los pusimos a la hora de elaborar el programa de gobierno, pero ahora te chocas ya con derechos de autor, derechos de distribución, derechos de exhibición, derechos de tal, y estamos empeñados. Yo estoy segura que antes de que termine la legislatura lo vamos a conseguir para poder hacer de la ópera una de las actividades culturales que sean también asequibles a todos los públicos, como tú dices, que llegue a todo el mundo y que se le quite esa etiqueta un poco de élite. Voy a decir algo que lo mismo no es políticamente correcto, pero yo lo puedo decir. Si sales de Sevilla, de Peñaperros para arriba, se dice que al final Andalucía es cateta a la hora de programar. Digo cateta en el término que los telespectadores lo entienden. Es bastante conservadora a la hora de programar cultura. Y sin embargo, si pones a mirar de verdad lo que nosotros hacemos, creo que no acompaña lo que se hace aquí con la difusión que tiene o con la repercusión que se tiene o la imagen que se tiene desde Peñaperros para arriba. ¿Comparte esa opinión o hace falta que todavía en Sevilla demos una vuelta de tuerca más? Hombre, todas las programaciones se pueden siempre mejorar. Eso es algo que tienes que tener asumido y que sea además un reto para mejorar día a día. Pero yo no estoy de acuerdo con que Andalucía sea cateta a la hora de programar, y de hecho ahí está también esos índices de ocupación, esos índices de visitas que aumentan día a día de personas que vienen a nuestra ciudad a conocer nuestra oferta cultural, porque Sevilla, sus máximos atractivos son patrimoniales y culturales, y a eso le podemos añadir gastronomía, no solamente ir a un museo o ir a la ópera, sino es que también es conocer nuestro patrimonio, es nuestra gastronomía, son nuestras exposiciones, son nuestras salas de arte escénica, es el flamenco, es la danza que también tenemos. O sea, tenemos una variedad, yo creo que importantísima y reconocida, muy reconocida. Te sorprende mucho más de lo que la gente a lo mejor puede hablar fuera de lo que tú piensas de ti mismo, ¿no? Tú piensas, no, somos catetos, estamos en el sur, no es esa imagen la que proyectamos fuera. Gracias a Dios y cada día más, gracias al esfuerzo que hacemos desde las administraciones para que eso sea así. Delegada, el patrimonio de Sevilla es tan importante que velar de verdad por él tiene que ser una tarea complicada. ¿Cuál ha sido esa joya patrimonial que le ha dado más dolores de cabeza? Joya patrimonial que me ha dado más dolores de cabeza. Dolores de cabeza no,
es la palabra exacta, me preocupa, y es el convento de Santa Clara. El convento de Santa Clara es una joya maravillosa del siglo XVI que tuvo una intervención por la cual se restauró 1/3 aproximadamente del convento. Es decir, lo que vemos hoy en día del dormitorio alto y bajo, el claustro, la ropería, el refectorio bajo, todo eso ocupa solamente 1/3 de lo que es. Faltan por restaurar 2/3 del convento. Entonces eso ha sido algo que, como tú dices, me ha preocupado porque digo, Dios mío, a ver si en la zona que no está restaurada podemos sufrir algún tipo de inconveniente, un desprendimiento y tal. Y efectivamente hubo un desprendimiento en una zona que tenía menos importancia patrimonialmente, como eran unas habitaciones que estaban añadidas. Se intervino inmediatamente por la Gerencia de Urbanismo y se apuntaló y quedó bien. Pero claro, yo decía, bueno, esto no podemos seguir así, esto tenemos ya que empezar a invertir. Y ya este año también, fruto de, como te decía, haber hecho los deberes, entre comillas, esos 2 años anteriores, vamos a tener presupuesto de inversiones y vamos a poder acometer obras en el convento de Santa Clara, vamos a poder abrir al público por fin, ya si Dios quiere, a final de este año, la zona de la Torre de Don Fadrique, donde tantas bienales de flamenco han ido allí a hacer actuaciones y tantas cosas se han hecho, por lo tanto ya a final de año podrá estar abierta también. El Correo de Andalucía también saca mañana, delegada, un asunto interesante, José Gallego, que sé que con el que mantiene una relación de mucha cordialidad. Saca el abandono de la Andalucía de los niños, que era ese parque, por si no lo recordáis, para la Expo 92, que bueno, pues estaba dotado de 4,8 millones de euros. Se ha pedido, de hecho, que lo declaren bien de interés cultural, pero lo que estamos hablando, ¿qué hace falta? Más interés, más dinero, darse cuenta que Sevilla tiene tantas cosas que es imposible con la dotación económica. ¿Cómo lo hacemos, delegada? Hombre, yo creo que ahora mismo, claro, decir, vamos a invertir en el patrimonio con las cantidades que sabemos que necesitan esos bienes patrimoniales. Son edificios muy delicados, efectivamente hay que hacerlo muy bien ese trabajo, no lo puede hacer cualquiera, tienes que tener el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, como no puede ser de otra manera, para no hacer locuras ni hacer tal. Pero es que se podía haber hecho, que es un poco lo que yo siempre digo, en los tiempos de bonanza económica se podía haber acometido y no se hizo. Yo siempre pongo un ejemplo, digo, en relación, y por no crear polémica con el proyecto de las setas de la Encarnación, digo, yo no digo que no se hicieran. Lo que sí digo es que con el desvío económico que supuso el haber hecho las setas de la Encarnación, que tenían un presupuesto inicial de 60 millones y se fueron a 120, ¿vale? Pues bien, con ese desvío presupuestario de 60 millones se podían haber hecho tantas cosas. Sin embargo, las setas son un símbolo ahora mismo en Sevilla. No, no, te repito, yo no digo que no se hagan o que no se hicieran. Pero es de las que piensa que la seta se ha podido integrar como esa arquitectura que habla de otro tipo de Sevilla también. Sí, ya te digo, si yo no estoy en contra de las setas, tal vez creo que el lugar no es el idóneo porque están un poco como demasiado encajonadas allí, pero como proyecto singular de arquitectura contemporánea, por supuesto que sí que me parece adecuado. Lo que te digo es, ya te digo, que se hace un proyecto con con un presupuesto y luego se duplica. Con esa duplicidad que fueron, ya te digo, 60 millones, hubiéramos podido arreglar, por supuesto, Santa Clara, San Hermenegildo, se hubiera podido también acometer el baño de Reina Mora, se hubiera podido colaborar con el arzobispado para arreglar Santa Catalina, por ejemplo, que también tiene problemas, como sabemos, y lleva cerrado desde hace mucho tiempo. Se hubiera podido también acometer obras en la fábrica de artillería, todo eso, y que ahora nos va a costar más tiempo, pero se hará. Se nos va acabando el tiempo, delegada. No la noto triunfalista, pero sí optimista. Sí. ¿Tenemos motivos para el optimismo? Claro que sí, yo estoy muy optimista. Primero porque las cosas con mucho esfuerzo y mucho trabajo, eso desde luego, y desde aquí quiero dar las gracias a todo el equipo que trabaja conmigo, porque está implicado al 100%, incluso muchísimo más que yo, que muchas veces los llamo para hacerle una consulta, o me llaman, o veo los correos electrónicos y veo que es sábado o domingo, están trabajando, siguen trabajando desde su casa, con su iPad, como sea. Digo, por favor, queréis dejarlo ya ir y salir a tomaros algo con vuestra familia. Por eso te digo desde aquí mi agradecimiento a todos ellos, pero ese esfuerzo ya se empieza a ver sus frutos. Se empieza a ver sus frutos en el éxito y la acogida que tiene la programación de Lope de Vega, con muchísimas funciones, con el cartel de no quedan ya entradas. Se ve cuando hacemos una exposición y batimos récord de asistencia a esa exposición. Se ve también cuando organizamos una maratón y efectivamente vienen
9.000 personas a correr a Sevilla, de las cuales 6.400 de fuera de la ciudad. Lo que hablábamos, las cosas que hacemos en Sevilla se conocen ya desde fuera y la gente quiere venir a participar. Todo eso te da efectivamente aire, ánimo para continuar trabajando en ese sentido. Si a eso le unimos, como te comentaba, que el presupuesto ya empieza también a permitirnos hacer muchas más cosas, pues el optimismo yo creo que está Delegada, justificado. Ser gestora de un hogar, sabiendo que hay días que tienes para poner un puchero y hay días que tienes para comprar gamba de Huelva, ¿te vale a la hora de llevar un área como esta? Lo pongo de ejemplo permanentemente. Lo digo porque te lo he escuchado en alguna ocasión Sí. y lo planteo. Sí. En los tiempos de crisis las mujeres tenemos más recursos de supervivencia quizás que los hombres que están más acostumbrados al ámbito público, no al privado de estrecheces que históricamente las han superado las mujeres. Yo creo que sí, que tenemos que descender. Evidentemente no tiene nada que ver un presupuesto doméstico con un presupuesto de una administración pública, que es muchísimo más complicado. Pero en el fondo las filosofías deben de ser las mismas. Repito, no se puede gastar más de lo que se ingresa, y si lo haces porque todos hemos cometido locuras, todos hemos dicho alguna vez, claro, pues tenemos esta ocasión, pues vamos a comprar esto, vamos a hacer este viaje o vamos a cometer esta locura. Venga, va. Pero también somos conscientes cuando lo hacemos en la economía doméstica que luego tienes que compensar. Si te has ido de gastos, luego sabes que bueno, tendremos que cortar por algún lado. Y no es agradable ni contárselo a tus hijos, ni contárselo a los ciudadanos. Cuando tú a tus hijos hay bonanza y los tienes acostumbrados a que como se pueden realizar esos gastos, lo hacemos, cuando luego le tienes que decir, ahora ya no se puede, ahora no, hay que ir pagando la luz. Hay que ir pagando la luz, hay que hacer tanto, tenemos que priorizar. Ahora solamente te puedo comprar unas botas y no 7 pares de zapatos, por poner un ejemplo. Pues no es agradable, no quieres hacerlo, pero no tienes más remedio. Ampliémoslo a un presupuesto grande. Y tendremos una fórmula. Perfecto. Me encantaría hablar contigo muchísimos temas. La tragedia del Mediterráneo, sé que tienes mucha sensibilidad con el asunto de la inmigración. Un titular simplemente, delegada. Más de 19.000 muertos en 25 años en el Estrecho. ¿Ese problema es de Andalucía, es de España, es de Europa, es de todos? Es un problema de todos, lógicamente. Aquí, como vivimos más cerca de esa frontera, pues estamos más sensibilizados porque lo vemos más a menudo, pero es un problema de todos y un problema que tenemos que solucionar entre todos. Dos titulares. Bárcena defraudó Hacienda un total de 11,5 millones de euros y embargan 3 pisos al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Cuando leemos esos titulares y usted como política de alguna manera se puede sentir que en la ciudadanía hay hastío ante la clase política, ¿qué siente? Efectivamente, pues yo siento que quien la hace la tiene que pagar, como decimos, como lo hacemos todos los ciudadanos de este país cuando hacemos algo mal, y la justicia nos coge en ese... Infraganti. Exactamente, infraganti, tenemos que cumplirlo, así es que quien haya cometido algún delito que lo cumpla, y efectivamente con ese ejemplo, o sea, que toda la ciudadanía tenga claro que un político cuando hace algo mal lo tiene que pagar, y así seremos ejemplarizantes. Si efectivamente ocurre que luego no pasa nada, que la justicia es lenta y hay esa sensación en la ciudadanía, yo entiendo que hay veces que no confían en nosotros. Del número 15, que además yo recuerdo decir los pasillos, si yo estoy en la 15 y se prevén 14, no vamos a llegar ni a 12, yo no voy ahí ni por asombro. A número 3, eso es verdad que yo la escuchaba, que lo decía. Se puede imaginar cómo dos cosas que han sonado, posible consejera de Cultura o posible alcaldesa de Sevilla. Sí. En un futurible, ¿dónde se cree que se sentiría más cómoda? Pues ya sabes tú más que yo. O sea, yo digo lo que se escucha, las gargantas profundas de la prensa que hablan. Bien, posible consejera de Cultura, posible alcaldesa de Sevilla. Alcaldesa de Sevilla me va a coger muy mayor, porque yo creo que el alcalde de Sevilla vamos a tener un magnífico alcalde por mucho tiempo. Por lo tanto, no creo que llegue a eso. Por la edad, te vuelvo a repetir. Posible consejera, pues como yo creo que está más cerca que tarde que el Partido Popular gobierne en esta comunidad autónoma, pues si el candidato que resulte y que gane esas elecciones, que parece ser este fin de semana, que señala el señor Juanma Moreno Bonilla, tiene a bien contar conmigo, pues
No lo sé, yo estoy a disposición del sitio donde crean que mejor puedo estar, pero también le diré que me costaría mucho trabajo, porque yo creo que todavía puedo hacer mucho por mi ciudad y porque creo que puedo hacer mucho de la mano del alcalde actual, de Juan Ignacio Zoido, que es el magnífico alcalde. Una autocrítica que me encantaría tenerla así como cabecera de decir, en lo que creo que he fallado, y que es complicado que lo digáis un político, sí, y en lo que te sientes satisfecha como política y como persona, María del Mar. ¿En qué he fallado? ¿En qué he fallado? Creo que tal vez esos recortes que hablábamos al principio no los he sabido comunicar bien, ¿sabes? Y entiendo que entonces haya gente que no lo haya entendido y que se haya enfadado conmigo, es absolutamente comprensible. Y era absolutamente necesario hacerlo, como te he dicho. Entonces, pues es culpa mía el no haberme a lo mejor sentado lo suficiente, aunque no hemos sentado, hemos hablado, lo hemos comentado, pero no ha sido suficiente, tenía que haberlo hecho a lo mejor en más ocasiones para que ellos lo hubieran podido entender, ¿vale? Aunque yo creo que ya, repito, con estas mejoras, pues ya sí lo han entendido, que efectivamente era necesario hacer ese esfuerzo para poder llegar ahora ya por fin a este presupuesto equilibrado y saneado. Y que es, como me has dicho, perdón, la segunda. Y de la que te sientes más orgullosa, de la que me siento más satisfecha. Orgullosa. Personalmente, de mi familia, efectivamente, de mis hijos, de mi marido, de mis hermanos, de mi madre, que me apoya y me ayuda. Te voy a contar una anécdota muy graciosa, que viendo todos los periódicos aquí delante. Sí, me encanta. Ella. Hoy sale La Mar de Mona en el Diario de Sevilla en la contraportada, pues está ahí que te dan la enhorabuena, sí, por la maratón, sí, por cierto, hablando de cotilleo, sí, de la prensa. Pues ella, como tú dices, aparte que me ayuda muchísimo, porque además vivimos una al lado de la otra. Mamá, que hoy no puedo recogerme al niño, quítamelo, por favor, no te preocupes. Homenaje a todas las madres y abuelas sí, que ayudan desde aquí. Sí, es verdad, pues además de todo eso me hace mucha gracia porque ella me dice: otra vez te recorta el periódico, porque me tiene como un buquecho o algo así. Pero eso viene fantástico, que alguien te haga algo que no lo tengas que hacer tú, por favor. Y me la guarda todos los días, así es que ya lo tengo hecho para cuando quiera contárselo a mis nietos. ¿Cómo se llama tu madre? Charo, pues Rosario. Charo, Rosario, para el próximo viernes tiene que recortar el Correo de Andalucía, que también vamos a sacar el perfil de su hija, así que atenta. Así es que eso, ya te digo, lo personal, lo que más orgullosa me siento soy en lo profesional, pues el haber ordenado, equilibrado, no solamente en el presupuesto, sino en la oferta cultural de la ciudad, el que ahora podamos ya empezar con esa rehabilitación de Santa Clara en esa segunda fase. Me siento orgullosísima porque pienso que esta ciudad es una ciudad patrimonial fundamentalmente y lo tenemos que cuidar. Se han hecho efectivamente muchas cosas, se han recuperado muchos edificios del patrimonio, no todo es negativo evidentemente a lo largo de todos estos años, pero tenemos que seguir invirtiendo en eso porque son edificios muy delicados. Y el día que tengamos que lamentar la pérdida de alguno de ellos, estaremos perdiendo nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra historia. Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. Hemos empezado y yo creo que ya a partir de aquí en adelante seguiremos contribuyendo a esa recuperación del patrimonio. María del Mar Sánchez Estrella, delegada de Cultura, de Juventud, de Deporte, ha sido un placer tenerla en esta casa. Igualmente, Elizabeth, volverte a ver. ¿La vida es bella? Sí. ¿Le gusta ese tema? ¿Es bella de verdad? Es bella. Es bella. Ahí para algunas personas que no tanto, evidentemente, y con esas desigualdades tenemos que seguir luchando para evitarlas cada vez más, disminuirlas cada vez más. Pero bueno, yo creo que en general la vida es bonita, ¿no? En nuestro entorno. Yo creo que sí, que hay que abrir los ojos y decir, para las cosas malas que todos tenemos, sí, vamos a mirar que el sol sale cada día y que no sabemos que nos puede deparar. La verdad que ha sido un placer tenerla con nosotros. Igualmente. Pues no se me vayan porque después de la publicidad contamos con José Miguel Nicolás, José Luis Gandullo, Antonio Tábora y Rocío Vélez, compañera del Correo de Andalucía, con todos ellos personalidades altamente cualificadas para hablar del turismo en Sevilla. Le hemos puesto un antecedente. ¿Es Sevilla una ciudad que está preparada para seguir explotando el turismo como se merece? ¿Cuáles son los retos que tenemos que afrontar? Turismo de congreso, turismo de alto standing, de calidad. Eso después de la publicidad. No se me vayan. Muchas gracias, delegada.